Me temblaron las manos cuando vi mi nombre en esa publicación. No porque fuera la primera vez que mi nuera me humillaba, sino porque esta vez todo el pueblo lo vio también. La pantalla del teléfono brillaba en medio de la penumbra de mi habitación. Allí estaba, en letras grandes y crueles. Esa vieja no hace nada en casa, solo estorba. Ya no sé cómo aguantarla. Y debajo, los comentarios, risas, emojis de carcajadas. «¿Qué paciencia tienes, Sophie?», decía uno. «Mi suegra es igual», escribió otra. «Te entiendo, amiga, pobre de ti». Pero lo peor no fueron los extraños. Lo peor fue ver el corazón azul junto a su nombre. Andrés Zamora, mi hijo, mi único hijo, mi razón de vida, el que prometió cuidarme para siempre. En ese instante sentí algo romperse dentro de mí, como si mi corazón, viejo y cansado, se hubiese hecho pedazos sin hacer ruido. Apagué el teléfono. El silencio del cuarto se volvió tan pesado que hasta el reloj pareció detenerse. Caminé hasta el espejo. Me vi reflejada, el cabello canoso, los ojos hundidos, las manos marcadas por los años de trabajo. Esa vieja que estorba era yo. Respiré hondo. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Salí al pasillo y desde la puerta del dormitorio de ellos escuché sus risas. Estaban viendo televisión. Ella, Sofía, le contaba algo a mi hijo entre carcajadas. «Eres famosa», dijo él riendo. Y ella respondió: «Al fin la gente sabrá lo que tengo que soportar». Me apoyé contra la pared. Cada palabra me dolía como una puñalada. Quise entrar y gritar. Quise romper algo, defenderme. Pero no lo hice. Porque si algo aprendí en esta vida, es que el silencio puede ser más fuerte que el ruido. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando el techo, pensando en cómo llegué a convertirme en una extraña dentro de mi propio hogar. Recordé los días en que Andrés era un niño y prometía que nunca me dejaría sola. Recordé las veces que cociné para ellos, que los cuidé cuando enfermaban, que lavé su ropa, que fingí no escuchar sus discusiones. Y ahora, después de todo, mi pago era una publicación en Facebook, una burla pública. Cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, me levanté. El silencio del pasillo era absoluto. Me acerqué a la sala y vi el teléfono de Sofía sobre la mesa. La pantalla aún brillaba. Tenía notificaciones nuevas, más risas, más comentarios. Tomé el teléfono con cuidado. Lo miré unos segundos, y entonces lo supe. Si ella quería jugar conmigo, yo iba a enseñarle a jugar de verdad. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Volví a mi habitación, encendí la vieja lámpara del buró y saqué una libreta. En la primera página escribí 3 palabras. Lección para Sofía. Miré alrededor. Todo en esa casa tenía mis manos, las cortinas que cosí, el mantel bordado, las fotos familiares. Yo había construido ese hogar con amor, y ahora ellos lo usaban para burlarse de mí. Sonreí, con una calma que ni yo entendía. No planeaba gritar, ni vengarme con rabia. No, mi venganza sería otra, silenciosa, meticulosa, perfecta. A la mañana siguiente preparé el desayuno como siempre. Pan, café y huevos revueltos. Sofía bajó con su sonrisa arrogante. «¿Todavía aquí, suegrita?», dijo con tono burlón. «Pensé que después de anoche te habías ido corriendo». «¿Por qué habría de irme?», respondí, tranquila. «Esta también es mi casa». «¿Tu casa?», repitió ella riendo. «Qué graciosa». No dije más, solo la miré fijamente a los ojos. Por un instante noté que se incomodó, no por mis palabras, sino por mi silencio. Andrés entró detrás de ella con la mirada baja. No me saludó, ni siquiera me miró. Cuando se fueron, limpié la mesa, lavé las tazas y me quedé de pie junto a la ventana. La gente en la calle caminaba sin saber que dentro de esa casa se estaba gestando algo que cambiaría todo. Esa noche, cuando regresaron, la casa estaba distinta. Las luces del pasillo apagadas, el televisor encendido solo con estática, y sobre la mesa del comedor, el teléfono de Sofía, abierto en su cuenta de Facebook, con una publicación nueva. Hoy entendí que burlarse de los mayores es lo mismo que escupir hacia arriba. Ella se quedó helada.
Andrés la miró confundido. ¿Tú escribiste eso? ¡No!, gritó ella temblando. Yo no lo publiqué. Desde mi habitación escuché su voz alterada y sonreí. La primera pieza del juego se había movido, y esto solo acababa de empezar. Al amanecer, la casa estaba sumida en un silencio extraño. Ni el canto de los pájaros entraba por las ventanas. Solo el sonido del reloj, marcando con insistencia el paso del tiempo, ese tiempo que parecía haberse detenido desde la noche anterior. Sofía evitó mirarme durante el desayuno. Tomaba café con las manos temblorosas, mientras mi hijo hojeaba el periódico, fingiendo calma. La publicación seguía en su perfil. Miles de reacciones, comentarios nuevos. Algunos la felicitaban por madurar y pedir disculpas. Otros la acusaban de haber inventado el primer post para llamar la atención. La ironía me arrancó una sonrisa. El peso de las palabras caía ahora sobre ella. Y lo mejor era que no tenía idea de cómo había ocurrido. «Sofía, ¿no vas a borrar eso?», preguntó Andrés, incómodo. «Te digo que yo no lo escribí», respondió ella, al borde del llanto. «Pues está en tu cuenta». Me levanté con calma, recogí los platos y dije, tal vez el teléfono quiso devolver un poco de respeto. Ella me lanzó una mirada furiosa, pero no dijo nada. Sabía que no podía probar nada, y eso era lo que más la enfurecía. Cuando salieron, respiré hondo. Por primera vez en años me sentí viva. No por venganza, sino por algo más profundo, por recuperar mi lugar. Durante demasiado tiempo había sido la sombra en esa casa, la que cocinaba, limpiaba y fingía no oír las humillaciones. Pero todo eso había terminado. Comencé a caminar por las habitaciones como si las viera por primera vez. Cada rincón hablaba de mí. Las cortinas que cosí cuando nació Andrés. Las fotos familiares que Sofía había querido reemplazar por decoraciones modernas. El perfume de madera del viejo mueble donde guardaba las cartas de mi difunto esposo. Todo eso, pensaba, era el testigo silencioso de mi paciencia. Pero la paciencia, cuando se desborda, se convierte en poder. Tomé un cuaderno y comencé a escribir una lista. No de cosas que debía comprar, sino de cosas que debía cambiar. No planeaba lastimar a nadie. Solo mostrarles cómo se siente vivir sin ser vista, sin ser escuchada, sin ser respetada. A mediodía, el vecino, don Ernesto, me llamó desde la cerca. «Claudia, hace días que no te veo por la plaza. ¿Estás bien?» «Sí, Ernesto», le respondí sonriendo. «Solo estoy poniendo orden en casa». «Ah, ya era hora. Esa muchacha siempre te trata como sirvienta». «No te preocupes, todo se acomoda con el tiempo». Él me miró con atención. «Tienes otra mirada, Claudia, como si supieras algo que los demás no». «Tal vez lo sé». Y sonreí de nuevo. Por la tarde, antes de que regresaran, apagué el router del Wi-Fi y cambié las contraseñas. Luego, desconecté el cable del televisor y dejé el control remoto escondido dentro del horno, donde nadie lo buscaría. No eran travesuras, eran símbolos. Quería que sintieran lo mismo que yo había sentido. La impotencia de no ser escuchados, de perder el control sobre lo que creían tener dominado. Cuando llegaron, el caos comenzó. «¿Qué pasa con el Internet?», gritó Sofía desde la sala. «¿Y el televisor?», preguntó Andrés. «No lo sé», respondí, fingiendo inocencia. «Tal vez la casa está cansada». Sofía frunció el ceño. «¿La casa?». «Sí. Todo lo que uno maltrata, tarde o temprano responde». Su cara cambió de color. Me di vuelta antes de que respondiera y subí las escaleras, con el corazón latiendo despacio, como si cada paso marcara el compás de una justicia silenciosa. Esa noche esperé a que durmieran. Me levanté sin hacer ruido y fui a la habitación de invitados. De una caja vieja saqué un pequeño marco con una foto en blanco y negro. Yo, joven, sosteniendo a Andrés recién nacido. La coloqué sobre el mueble del pasillo, justo frente al cuarto de ellos. Al lado, puse una nota escrita a mano. Algunas madres envejecen dando todo. Otras aprenden a ver en la oscuridad. A la mañana siguiente, escuché un grito. Sofía había visto la foto. «¿Qué significa esto, Claudia?» «Nada, hija. Solo un recuerdo. ¿Por qué te asusta?» Ella no respondió. Se limitó a tomar su bolso y salir sin despedirse. Andrés fue detrás de ella, impotente. Me quedé sola. Miré la nota y la guardé otra vez en la caja.
El silencio volvió a llenar la casa, pero ahora tenía otro sonido, el de la inquietud. Sabía que era el principio, y que el miedo, una vez sembrado, florece incluso en los corazones más soberbios. Pasaron 3 días desde aquella mañana, y en la casa ya nadie dormía tranquilo. Sofía andaba con los nervios a flor de piel, saltando ante cualquier ruido, mirando por encima del hombro como si alguien la siguiera. Yo la observaba en silencio desde el comedor mientras removía el azúcar del café, una y otra vez, sin prisa. El miedo había empezado a hacer su trabajo. Andrés intentaba calmarla, pero su paciencia era tan débil como su carácter. «Sofía, por favor, basta de exagerar. No hay fantasmas aquí». «Ah, ¿no?», respondía ella con sarcasmo. «¿Y las cosas que desaparecen? ¿Las luces que se apagan solas? Será el cableado viejo». «El cableado no escribe notas, Andrés». Yo, sentada a un costado, sonreía discretamente tras mi taza. No había escrito nada nuevo, pero su mente ya completaba los vacíos. El miedo tiene buena imaginación. Aquella tarde, cuando se fueron a trabajar, recorrí la casa con calma. Encendí el viejo radio del dormitorio y lo dejé en una frecuencia muda, con ese zumbido estático que parece un suspiro lejano. Luego bajé al sótano. Era un lugar olvidado, lleno de cajas viejas y polvo. Encontré allí un espejo pequeño, agrietado, y lo limpié con cuidado. Lo colgué justo frente a la entrada del pasillo principal, de modo que el primer reflejo que uno veía al entrar parecía moverse por sí solo. La mente hace el resto. Sobre el mueble del recibidor dejé un vaso de agua. Dentro, un hilo de lana roja flotando. A los ojos de cualquiera, nada especial. Pero a los ojos de quien ya tiene miedo, es un mensaje. Y para completar el cuadro, escribí una frase en un papel amarillo, con mi mejor letra cursiva: «No todo lo que calla, olvida». La pegué debajo del florero de la sala, en un lugar visible solo si se movía el adorno. A la noche, cuando regresaron, la tensión era tan densa que podía cortarse. Sofía entró primero, seguida de Andrés. La casa estaba en penumbra. Solo el sonido del viejo radio llenaba el aire con un eco tenue. «¿Escuchas eso?», dijo ella, inquieta. «Habrá quedado encendido». Pero cuando vio el espejo, se detuvo de golpe. «¿Y eso?», preguntó con voz temblorosa. «¿Qué? ¿Ese espejo no estaba ahí?». Andrés la miró confundido. «Tal vez mamá lo movió». Ella se volvió hacia mí, con la cara pálida. «¿Por qué lo pusiste ahí?». «No recuerdo haberlo hecho», respondí, serena. «Quizás lo dejé cuando limpiaba. Sabía que no me creía. Y era perfecto. El mejor engaño no es el que inventa, sino el que hace dudar». Esa madrugada los escuché discutir en voz baja. «No quiero quedarme aquí», decía Sofía. «Esta casa me da miedo». «No digas tonterías». «¿Y si tu madre?» «Basta, Sofía. Es mi madre». Yo, desde mi habitación, miraba el techo con los ojos abiertos. No me alegraba su miedo. Lo que me satisfacía era la lección. El respeto que no se enseña con palabras, se aprende con susto. A la mañana siguiente salí al jardín y saludé a don Ernesto. «Buenos días, Claudia». «Buenos días, Ernesto. Parece que el clima cambió, ¿eh?» «Sí, el aire está más pesado», dije, con una media sonrisa, como si la casa respirara por sí sola. Él frunció el ceño. «¿Todo bien ahí dentro?» «Mejor que nunca». Esa tarde, Sofía volvió antes del trabajo. Yo estaba en la cocina, pelando papas. Su rostro estaba pálido, los ojos hinchados. «Claudia», dijo en voz baja, «necesito preguntarte algo. Dime, ¿has notado cosas raras?» «¿Raras cómo?» «Ruidos, sombras, cosas fuera de lugar. Vivo aquí hace 30 años, hija. Las únicas sombras que conozco son las que uno lleva por dentro». No respondió. Dejó su bolso en el sofá y subió a su habitación. Yo me quedé quieta, escuchando sus pasos, y cuando escuché el golpe seco de un cajón al cerrarse, sonreí. Sabía lo que había encontrado. Esa mañana había puesto en su tocador una vieja fotografía mía, tomada en el cementerio el día que enterramos a mi madre. Detrás había escrito: «Nada muere si aún se recuerda». El grito que soltó fue tan fuerte que hizo vibrar los vidrios. Andrés subió corriendo, y yo seguí pelando mis papas, con el mismo ritmo pausado, sin levantar la vista. Esa noche, el ambiente era insoportable. Sofía no cenó. Andrés trató de convencerla de que era casualidad,
que alguien debía estar jugando con ella. Pero ella, con el rostro desencajado, murmuró algo que me heló la sangre, aunque fingí no oírlo. Esa vieja me odia, y cuando me odia a alguien que ha hecho daño, significa que por fin tiene miedo. Me acosté temprano. Desde mi cama escuché el sonido de pasos en el pasillo. Sofía no podía dormir. Sus movimientos eran torpes, ansiosos. De repente oí su voz. «¿Quién está ahí?». El silencio le respondió, y luego un golpe seco. Salí del cuarto con el corazón latiendo rápido. Ella estaba en el pasillo, mirando el espejo. En el cristal, con el vapor del baño aún flotando en el aire, se podía leer una frase escrita con el dedo. «Buenas noches, Sofía». Ella gritó y retrocedió. Yo apagué la lámpara y fingí no saber nada. Pero en la oscuridad, con una sonrisa apenas visible, pensé, el respeto no se exige, se inspira. Y esa noche, la casa se llenó de un nuevo sonido, el sonido de Sofía llorando, y de mi alma, al fin, descansando. Los días siguientes se convirtieron en una colección de suspiros rotos, puertas que se cerraban solas y miradas que evitaban cruzarse. Sofía ya no era la misma. La joven segura, altiva y orgullosa que llegó a mi casa creyéndose reina, se había transformado en un ser tembloroso, con ojeras y el cabello despeinado, incapaz de dormir más de 1 hora seguida. Andrés trataba de mantener la calma, pero su paciencia se agotaba. Una noche, durante la cena, golpeó la mesa con el puño. «¡Ya basta, Sofía!», gritó. «Esto no puede seguir así». Ella se echó a llorar. «Te juro que no lo invento, Andrés. Hay alguien en esta casa. Siento que me observa». Él me miró, desesperado. «¿Verdad que no hay nada, mamá? Dile que no hay nada». Yo bajé la mirada, dejando que el silencio hablara por mí. Ese silencio, tan denso, tan calculado, fue peor que cualquier palabra. Sofía se levantó de golpe, empujó la silla y subió las escaleras llorando. Andrés me miró con reproche. «¿Por qué no dices algo?». «Porque a veces, hijo», respondí con calma, «lo que uno ve no se puede explicar». Esa noche, esperé a que todos durmieran y bajé al salón principal. La luna entraba por la ventana, bañando de luz el suelo de madera. Fui hasta el aparador y saqué una caja pequeña que había pertenecido a mi madre. Dentro había una campanita de bronce, de sonido fino y agudo. La coloqué en el pasillo, justo donde el viento de las ventanas solía moverse cuando alguien pasaba. Después, caminé hacia el cuarto de ellos y dejé algo sobre la mesita de noche de Sofía. Una pluma blanca, limpia, con un lazo rojo atado en el tallo. Un símbolo simple, pero suficiente para sembrar dudas. Ella creía en las señales, en las energías, en lo espiritual. Yo solo creía en la culpa. Al amanecer, el sonido de la campanita me despertó. Ting, ting. Cada campanazo era un escalofrío que subía por las paredes. Escuché los pasos apresurados de Sofía bajando las escaleras. «Andrés, alguien entró anoche. Mira esto». Desde mi puerta fingí sorpresa. «¿Qué ocurre?». Ella me mostró la pluma. «Esto estaba sobre mi mesa. Debe ser del cojín viejo del sofá», dije con voz neutra. No, esto no es una pluma cualquiera». «Entonces, guárdala bien», contesté, girándome para ir a la cocina. «Quizás tenga algo que enseñarte». La dejé paralizada en medio del pasillo. No eran las palabras lo que la desarmaban, sino el tono. Esa calma que solo tiene quien sabe más de lo que dice. A media tarde, Andrés fue a trabajar, y Sofía se quedó sola en casa. Desde el jardín, yo la observaba por la ventana. Cerraba las cortinas, encendía la televisión, caminaba de un lado a otro. Se detuvo frente al espejo del pasillo y lo cubrió con una sábana, como si al no ver su reflejo pudiera esconder su propia culpa. Me quedé mirándola un rato. Parecía un animal acorralado, sin salida, y en el fondo, una parte de mí sintió compasión. Pero la otra parte, la que recordaba cada humillación, cada burla, cada mirada de desprecio, susurraba: «Aún no». Esa noche, el viento sopló con fuerza. Las ramas golpeaban las ventanas y la casa entera crujía. Desde mi habitación escuché un grito. Corrí al pasillo. Sofía estaba de pie, mirando hacia el espejo cubierto. «¡Claudia!», chilló. «¡Hay alguien ahí! Vi una sombra». «Tranquila», le dije, acercándome lentamente.
No hay nadie, hija. Te juro que sí. Entonces, veamos. Tomé la sábana con calma y la retiré. El espejo solo mostraba nuestros reflejos, pero detrás de nosotras, en el marco del vidrio, una sombra pareció moverse. Sofía gritó y corrió escaleras arriba. Yo me quedé quieta, mirando aquel reflejo, y por un segundo juraría que no estábamos solas. Me quedé mirándome a mí misma, mi rostro envejecido, mis ojos hundidos, y detrás, un movimiento tenue, como si el pasado mismo se asomara a saludarme. Me estremecí. Tal vez había ido demasiado lejos. A la mañana siguiente, Andrés vino a hablar conmigo. Mamá, estoy preocupado por Sofía. No duerme, no come. Dice que la casa está maldita. Entonces dile que se vaya, respondí con voz seca. No puedo hacer eso, es mi esposa. Y yo soy tu madre, Andrés. Me miró con tristeza. ¿Qué te pasó, mamá? Antes eras diferente. No, hijo. Antes era invisible. Salió sin responder. Me quedé sola, sentada en la mesa, con el corazón latiendo despacio. La venganza, comprendí, tiene un sabor amargo. Porque cuando uno enseña a otro el miedo, también termina probando un poco de él. Esa noche, el espejo volvió a emitir un reflejo extraño. Una sombra pasó detrás de mí, tan rápida que casi la sentí respirar. Giré de golpe, pero no había nadie. Solo la penumbra del pasillo y el sonido lejano de la campanita. Ting, ting. Me quedé allí, inmóvil, con la sensación de que la casa ya no me obedecía, que algo más, algo antiguo, quizá mi propia culpa, había despertado entre esas paredes. Por primera vez, tuve miedo, pero no de Sofía, sino de lo que había traído al mundo al abrir esa puerta invisible. Y cuando me miré de nuevo en el espejo, lo juro, no era solo mi reflejo el que me devolvía la mirada. Esa noche, el aire estaba tan espeso que costaba respirar. El viento soplaba con fuerza, golpeando las persianas como si alguien quisiera entrar. Sofía no bajó a cenar. Desde su cuarto solo se escuchaban pasos y murmullos. Andrés, agotado, se encerró en su estudio. Yo, en cambio, me quedé en la sala, frente al espejo, observando cómo la penumbra transformaba mi rostro. Por un momento, sentí que ya no era yo quien habitaba esa casa, que algo más respiraba entre las paredes, observando en silencio, alimentándose del miedo que yo misma había sembrado. El reloj marcó la medianoche. Entonces lo escuché. Un susurro, suave, casi humano. Claudia. Me quedé helada. Giré despacio. Nadie. Solo el reflejo del pasillo en el espejo. El sonido volvió, esta vez más claro, como un aliento cerca del oído. Ya es suficiente. El corazón me dio un vuelco. Por primera vez sentí el mismo miedo que había querido provocar. Apagué la lámpara y subí las escaleras. En la oscuridad, cada peldaño crujía como un lamento. Cuando pasé frente al cuarto de Sofía, escuché su voz sollozando. Andrés, ¿puedes quedarte conmigo esta noche? No quiero estar sola. Duérmete, Sofía. No pasa nada. Pero yo sabía que algo sí pasaba. Y no era solo miedo. Era culpa. Era el peso de las palabras no dichas, flotando como fantasmas en los rincones. Al día siguiente, la tensión se podía tocar. Sofía bajó con los ojos hinchados, el cabello suelto y una mirada perdida. Anoche escuché a alguien decir mi nombre, me dijo. Quizá fue el viento. No, fue una voz femenina. La miré sin parpadear. Tal vez fue la casa, dije despacio. A veces las casas repiten lo que escuchan. Sus manos temblaban. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que cuando uno llena un hogar de desprecio, las paredes aprenden a hablar? Sofía se levantó, furiosa. Basta, Claudia. No sé qué está pasando, pero esto se acaba hoy. Salió dando un portazo. El florero del aparador cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. El agua se esparció como una línea brillante por el piso, y en el reflejo, por un instante, vi una sombra moverse detrás de mí. Antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora, sigamos. Aquella tarde, cuando Andrés volvió del trabajo, me encontró en la cocina, callada. Mamá, Sofía se fue a casa de su hermana.
Dice que no piensa volver hasta que todo esto se aclare. ¿Y tú qué piensas? ¿Que alguien está jugando con ella? Tal vez. O tal vez la vida se cansó de su soberbia. Él me miró con tristeza. No reconozco a la mujer que me crió. Yo sí, respondí. Por fin volvió. Esa noche me senté sola frente al espejo. El reflejo temblaba, como si respirara. ¿Ya es suficiente?, susurré. El cristal se empañó de pronto, y en el vaho apareció una frase que no había escrito yo. No fue solo ella. Retrocedí, aterrada. El espejo volvió a quedar limpio. Pero mis manos temblaban, porque entendí lo que aquella voz quería decirme, que la crueldad de Sofía no nació sola, que Andrés, mi propio hijo, había sido cómplice del desprecio. Y en ese instante, la venganza dejó de tener sentido. Solo quedaba la verdad, y esa verdad, como el viento, empezaba a soplar desde dentro de las paredes. A veces la casa amanecía en silencio absoluto, otras parecía respirar. El crujido de la madera, los susurros que viajaban entre las paredes, cada sonido tenía algo humano, casi consciente. Yo ya no sabía si era mi imaginación o si realmente algo o alguien me acompañaba. Desde que Sofía se había marchado, Andrés apenas me hablaba. Pasaba las noches fuera y cuando regresaba, sus pasos se oían cansados, arrastrados, llenos de un rencor que no decía en voz alta. Un rencor que, lo sabía, crecía cada vez que miraba los restos de aquella familia rota. Una noche, mientras preparaba té, lo encontré en la sala, sentado frente al espejo cubierto. La sábana blanca ondeaba como si respirara. «¿Por qué sigues con eso ahí?», le pregunté. «Porque cada vez que lo descubro», dijo con voz ronca, «me parece verte diferente». «¿Diferente cómo?». «No sé, como si el reflejo no fuera solo tuyo». Me quedé helada. Lo miré con detenimiento. Sus ojos parecían los de un extraño. «Andrés, hijo», susurré, «¿tú sabías lo que Sofía escribió sobre mí antes de que lo publicara?». El silencio fue la respuesta. Luego bajó la mirada. «Sí, yo lo vi antes de que ella lo subiera». Me reí. «¿Y no dijiste nada?». «Pensé que no lo verías, mamá. No quería discutir con ella». Me senté frente a él. La rabia y la tristeza me ardían en la garganta, pero solo logré decir: «No hay silencio más cruel que el de un hijo cuando su madre es humillada». Andrés apretó los puños. «Ya sé que no soy el hijo que esperabas», respondió. «Pero tú tampoco eres la madre que recordaba. Desde que empezó todo esto, te desconozco». No dije nada. Él se levantó, tomó las llaves y se fue, dejándome sola. La casa volvió a quedar muda. Solo el eco del reloj me acompañaba. Subí las escaleras y entré al cuarto de Sofía. El aire olía a perfume viejo y a miedo. Sobre la mesa encontré un espejo de mano, agrietado. Lo levanté y vi algo imposible. Mi reflejo sonreía. Yo no. Solté el espejo y cayó al suelo partiéndose. Entonces lo escuché. Una risa suave, femenina, que venía desde el pasillo. «Sofía», susurré. Caminé despacio. La puerta del cuarto principal estaba entreabierta. Dentro, el espejo grande, aquel que había cubierto tantas veces, estaba descubierto otra vez, y sobre su superficie, una frase escrita con algo oscuro, casi seco. «Ella ya aprendió. Ahora te toca a ti». Retrocedí. El miedo me paralizó por completo. Por primera vez entendí que lo que había invocado con mis actos no era solo miedo ajeno, sino la sombra de mi propio arrepentimiento. Esa madrugada me senté en la sala y lloré como no lo hacía desde la muerte de mi marido. El plan, la justicia, la calma, todo se había mezclado en un veneno que yo misma había preparado, y ahora me lo estaba bebiendo sola. Afuera, la campanita sonó con un viento que no existía. Ting, ting. Me levanté y miré el espejo una última vez. Mi reflejo seguía allí, pero algo en sus ojos no era mío. Parecía libre. «¿Quién eres?», pregunté en voz baja. Y el reflejo, sin moverse, pareció responder con una sonrisa apenas visible. Me quedé de pie, temblando. No sabía si había vencido o si me había condenado. Solo supe que esa noche la casa dejó de ser mía, y en el silencio que siguió, juraría haber escuchado la voz de mi madre, dulce y firme, decirme: «El miedo que siembras, hija, siempre vuelve a florecer». El aire dentro de la casa se volvió más frío que nunca.
Cada rincón parecía exhalar un aliento invisible, y las sombras, esas que antes obedecían la luz, ahora se movían solas. Yo lo sabía. Algo había cambiado. No era solo mi imaginación ni la culpa. Había despertado algo, y no quería volver a dormir. Esa tarde, el cielo se oscureció antes de tiempo. Las nubes se arremolinaron sobre el tejado, y un trueno lejano hizo vibrar los vidrios. El olor a lluvia mezclado con polvo llenó el pasillo. Mientras cerraba las ventanas, escuché un ruido metálico detrás de mí. La campanita volvió a sonar. Ting, ting, pero esta vez no se movía con el viento. No había viento. ¿Quién está ahí?, pregunté con voz temblorosa. Nada, solo ese eco agudo que se repetía cada vez más cerca, hasta que se detuvo. Y entonces el silencio, un silencio tan profundo que dolía. Me apoyé en la pared. Tenía el presentimiento de que esa noche sería distinta. Y lo fue. A las 9, Andrés regresó. Traía los ojos rojos, la ropa húmeda. ¿Dónde estabas?, le pregunté. Fui a ver a Sofía. ¿Y? Dice que sueña contigo todas las noches, que la miras desde un espejo, que le hablas. Me quedé muda. Está enferma, Andrés. No. Su voz se quebró. Creo que eres tú la que está enferma, mamá. ¿Qué insinúas? Que dejes de jugar con todos. Quise responderle, pero algo detrás de él me congeló. En el espejo del pasillo vi reflejada una tercera figura. Una mujer de cabello largo y oscuro, parada justo detrás de nosotros. Pero cuando giré, no había nadie. Andrés me miró aterrado. ¿La viste también? Asentí. Él respiró hondo, temblando. Mamá, tenemos que irnos de esta casa. No puedo irme. ¿Por qué? Porque si me voy, ella vendrá conmigo. Esa noche llovió con furia. El agua golpeaba las ventanas como si quisiera entrar. Apagué todas las luces y me quedé en la sala, frente al espejo. Mi reflejo me miraba con tristeza. ¿Qué quieres de mí?, susurré. Y entonces el reflejo movió los labios. Perdón. Retrocedí. Era mi voz, pero no era yo. El cristal comenzó a empañarse desde dentro, y sobre la superficie apareció lentamente una figura. Sofía, llorando. Sus ojos me miraban como si me suplicaran algo. «¡Sofía!», grité, pero el espejo se agrietó con un sonido seco, y su imagen desapareció. Corrí escaleras arriba. Andrés no estaba. Su habitación estaba vacía, la cama deshecha, las ventanas abiertas. El viento movía las cortinas como brazos blancos que intentaban alcanzarme. «¡Andrés!», grité. «¡Andrés, respóndeme!». No hubo respuesta, solo el eco de mi voz rebotando en las paredes. Volví a bajar. La luz parpadeó y la casa entera se estremeció. Los espejos, todos los espejos, comenzaron a vibrar. Los del pasillo, el del baño, incluso el pequeño de la cocina. En cada uno, mi rostro se multiplicaba, pero no todos me imitaban. Algunos sonreían, otros lloraban. Uno, en el rincón más oscuro, me observaba con una furia que helaba la sangre, y entonces lo entendí. El verdadero castigo no era el miedo que había sembrado, sino verme a mí misma en cada uno de ellos. Ver quién me había convertido el odio. La mujer que había despertado esa oscuridad era yo. Un relámpago iluminó la casa, y por un segundo vi una figura detrás de mí, mi madre, su rostro sereno, sus ojos húmedos. «Ya basta, Claudia», susurró su voz, tan clara como la lluvia. «Ya la castigaste». «Ya te castigaste». Caí de rodillas. El espejo frente a mí se resquebrajó, una grieta cruzó mi reflejo justo por el corazón, y en el silencio posterior oí la campanita sonar por última vez. Ting, ting. Las luces se apagaron, el viento cesó, y la casa, por primera vez en semanas, respiró tranquila. A la mañana siguiente desperté en el sofá, cubierta con una manta. El sol entraba suave por la ventana. Andrés dormía en una silla, exhausto. La casa olía a calma. El espejo del pasillo había desaparecido. Solo quedaba el marco vacío, colgando de un clavo torcido. Me levanté despacio, acaricié la cabeza de mi hijo y susurré: «Perdóname». No sé si se lo decía a él, a Sofía o a mí misma, quizá a todos. Esa noche, al acostarme, soñé con Sofía. Me miraba desde el umbral de la casa y sonreía.
En su mano sostenía una pluma blanca, la misma que había dejado sobre su mesa. La dejó caer al suelo y dijo, «Gracias», y al despertar, la pluma estaba junto a mi cama. No tuve miedo, solo paz. Pasaron 5 días desde aquella noche en que los espejos se rompieron. 5 amaneceres en los que la casa volvió a parecerse a sí misma, aunque algo, una respiración invisible, una huella en el aire, me recordaba que lo ocurrido no había sido un sueño. Andrés, con el rostro cansado, se mantenía cerca de mí. No decía mucho, simplemente se quedaba sentado frente a la ventana, mirando la lluvia que seguía cayendo con una calma melancólica. Pero el 6.º día, todo cambió. A las 9 de la mañana escuché el sonido del portón. Pasos, dudosos, pausados, y una voz que reconocí al instante, aunque la había odiado, temido y extrañado a partes iguales. «¿Puedo entrar?», dijo Sofía desde la puerta. Su voz era baja, sin rastro de arrogancia. Me quedé inmóvil, con la taza de té temblando entre mis manos. Andrés se levantó de golpe, sin saber si sonreír o temer. «¿Volviste?», dijo él. «Tenía que hacerlo», respondió ella mirando hacia mí. No para quedarme, sino para pedir perdón. Nunca imaginé que esa palabra me doliera tanto. Perdón. Era un cuchillo envuelto en flores. Le hice una seña para que pasara. Sofía caminó despacio, con los ojos rojos, la piel pálida. Ya no era la mujer altiva que solía posar para las redes, ni la que me despreciaba por ser una vieja inútil. Era otra, una versión rota, más humana. Nos sentamos frente a frente. Andrés, de pie, observaba desde un rincón, como si no perteneciera a ese momento. «No sé cómo empezar», dijo ella. «Empieza por la verdad», le respondí. Tomó aire y se apretó las manos. «Lo que publiqué en las redes fue cruel. Lo hice por rabia, por sentirme frustrada. Andrés y yo peleábamos por dinero, y yo necesitaba culpar a alguien. Tú eras el blanco fácil. Siempre callabas, siempre cedías, y en mi cabeza eso te hacía débil». Bajó la mirada. No sabía lo que tus silencios escondían. La observé con atención. Su voz temblaba, pero sus ojos estaban sinceros. No era teatro. «No esta vez. No fue solo lo que escribiste, Sofía», dije con un hilo de voz. «Fue lo que permitiste. Cada vez que me humillabas y Andrés guardaba silencio, algo dentro de mí se rompía». «Lo sé», susurró. «Y créeme, me lo merezco». Andrés intervino. «Mamá, ella ha pasado noches enteras llorando. Dice que la casa la seguía en sueños, que te veía en cada espejo». «Tal vez fue la culpa», respondí. «A veces, cuando no enfrentamos lo que hicimos, la mente inventa sus propios fantasmas». Sofía se secó las lágrimas y asintió. «Eso creo. Aunque, si te soy honesta, Claudia, hubo una noche en que sentí tu presencia». «¿Dónde?» «En mi habitación. Soñé que estabas sentada junto a mi cama. Me acariciabas el cabello y decías, «Ya basta». El silencio cayó sobre nosotros. Sentí un nudo en la garganta. No recordaba haber soñado eso, pero algo en mi pecho me decía que sí había estado allí, aunque de una forma que no comprendía. Nos quedamos hablando largo rato. Sofía me contó cosas que nunca había imaginado. La presión de su familia, el miedo a no ser aceptada, la forma en que sus inseguridades se transformaron en crueldad. Y yo le hablé de mi juventud, de cómo había aprendido a callar para mantener la paz, de cómo ese hábito terminó convirtiéndome en un fantasma dentro de mi propia casa. En algún momento, las dos lloramos, no de rencor, sino de cansancio, de habernos sostenido en el odio demasiado tiempo. Andrés nos miraba, confundido, como si no supiera si debía alegrarse o temer lo que estaba presenciando. Quizá porque, en el fondo, los hombres no entienden el lenguaje de las heridas invisibles que solo las mujeres se dejan entre sí. A media tarde, Sofía se levantó y dijo, «Quiero mostrarte algo». Fue hasta su bolso y sacó un sobre arrugado. Dentro había una fotografía impresa, una imagen tomada del espejo del pasillo antes de que se rompiera. Yo aparecía sentada frente a él, pero no estaba sola. Detrás de mí, en el reflejo, se veía una figura femenina borrosa, alta, de cabello largo. Vestía un vestido blanco. «Esta foto se tomó sola», explicó Sofía. «La encontré en mi teléfono una mañana, sin saber cómo. La guardé, porque tenía miedo.
La observé detenidamente. No era un montaje. La silueta estaba allí, clara, imposible de negar. ¿Quién crees que es?, pregunté. No lo sé, respondió Sofía. Pero cada vez que la miro, siento que no me odia. Quizás no sea un fantasma, dije con suavidad. Quizás sea lo que dejamos atrás cuando comprendemos que ya es hora de perdonar. Sofía suspiró y se levantó. No sé si merezco tu perdón, Claudia, pero vine porque no quiero seguir soñando contigo entre sombras. Y yo no quiero seguir soñando con mi propio rencor, respondí. Nos acercamos y sin decir nada más, nos abrazamos. Su cuerpo temblaba, el mío también. Y en ese abrazo, algo en la casa cambió. El aire se volvió cálido, la madera dejó de crujir, la campanita sonó una vez, suave, ligera, ting. Nos separamos. Andrés tenía los ojos llenos de lágrimas. Gracias, susurró él. Por fin la casa se siente viva otra vez. Esa noche, cuando Sofía se fue, la acompañé hasta la puerta. Antes de marcharse, se detuvo. Claudia, ¿podré venir mañana? Cuando quieras, hija. No soy tu hija. Ya lo eres, respondí sonriendo. Porque las familias verdaderas no se construyen con sangre, sino con las heridas que aprendemos a sanar juntas. La vi alejarse bajo la lluvia. El reflejo de las luces formaba destellos dorados sobre el suelo mojado. Cerré la puerta. La casa estaba en calma. Fui al pasillo, donde antes colgaba el espejo, y encontré algo sobre el suelo. Una pluma blanca, la misma de sus sueños. La tomé entre mis dedos y sonreí. Ya no había miedo, solo gratitud. Esa noche dormí sin pesadillas. Y al despertar, escuché por última vez el sonido de la campanita. Ting, pero no como advertencia, sino como despedida. Me levanté, abrí las ventanas y dejé que la luz inundara la casa. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que respiraba paz. La venganza había terminado, y lo que quedaba, por fin, era vida. El amanecer del día siguiente llegó con un silencio distinto, uno que no pesaba ni dolía. Era un silencio suave, casi tibio, el que deja la calma después de una larga tormenta. Abrí las ventanas y un rayo de sol entró atravesando las cortinas, bañando la sala con una luz dorada. Por primera vez en mucho tiempo, la casa olía a pan y café, no a miedo. Preparé el desayuno con movimientos lentos, como quien acaricia cada gesto, agradeciendo el simple hecho de seguir viva. El reloj del comedor marcaba las 8 cuando escuché el timbre. Sabía quién era antes de abrir la puerta. Sofía estaba allí, vestida con ropa sencilla, el cabello recogido, los ojos cansados pero serenos. «Buenos días», dijo, con una sonrisa tímida. «Buenos días, hija», respondí sin pensarlo. Esa palabra, hija, me salió del alma, y cuando la dije, noté que la tensión entre nosotras se disipó por completo. Era como si hubiéramos firmado un pacto silencioso, dejar el pasado donde pertenece. Desayunamos juntas, el reloj, la cafetera, los cubiertos sobre la mesa, todo sonaba distinto. Era como si la casa misma respirara con nosotras, agradecida de que las voces ya no se alzaran para herir, sino para sanar. Sofía me observaba en silencio. «Nunca te pregunté algo, Claudia», dijo finalmente. «¿Qué cosa? Aquella noche, cuando me fui aterrada, cuando veía sombras en el espejo, ¿de verdad fuiste tú?». No respondí enseguida. Tomé un sorbo de café y mis ojos se posaron en la pared donde antes colgaba el espejo. Allí quedaba solo el marco, vacío. «Una parte sí», dije despacio, «pero no toda». «¿Qué quieres decir? Cuando uno alimenta el odio, Sofía, despierta algo que no puede controlar. ¿Crees que era un espíritu?». Sonreí con tristeza. Tal vez. O tal vez era la forma en que la casa nos devolvía todo lo que le habíamos hecho sentir. Sofía se quedó callada. El sonido del viento colándose entre las ramas del jardín llenó la pausa. «A veces», continué, «el perdón no es olvidar lo que pasó, sino aceptar que ya no se puede cambiar». «¿Y tú me perdonas?», preguntó ella, casi en un susurro. «Sí, hija, pero también necesito que me perdones tú a mí». La miré con los ojos húmedos. «Por haber dejado que el dolor me volviera cruel, por haber jugado con tu miedo». Sofía asintió, conteniendo las lágrimas. «Creo que las dos hicimos lo mismo, solo que tú tuviste el valor de reconocerlo antes». Andrés entró en ese momento, con un ramo de flores silvestres.
¿Y esto? Pregunté sorprendida. Paz, mamá, respondió él sonriendo. Es hora de llenar esta casa de otra energía. Dejó las flores sobre la mesa y me abrazó. Hacía años que no lo sentía tan cerca, tan niño. Perdóname tú también, mamá, susurró contra mi hombro. Ya lo hice, respondí. Desde el día en que te vi llorar por primera vez. Nos quedamos así, los tres, en un abrazo que selló algo más grande que el arrepentimiento, el comienzo de un nuevo capítulo. Esa tarde salimos juntos al jardín. El cielo estaba despejado y una brisa tibia acariciaba las hojas del limonero que había plantado mi esposo hacía décadas. Allí, en ese árbol, todavía colgaba una campanita vieja, la misma que sonó tantas veces en los momentos más oscuros. ¿Puedo tocarla?, preguntó Sofía. Claro, le respondí. Ella la movió suavemente. Ting. El sonido fue limpio, brillante. Por primera vez no me erizó la piel. Al contrario, me hizo sonreír. ¿Sabes qué creo?, dije mirando al cielo. Que el sonido siempre fue el mismo, solo que antes no lo escuchábamos con el corazón. Sofía asintió. Yo también lo creo. Nos quedamos allí, en silencio, disfrutando del viento, de los pájaros, de la vida, hasta que, sin saber por qué, volví a mirar hacia la ventana del salón, y lo vi. En el reflejo del vidrio se distinguía una figura, mi esposo, de pie, mirándonos con ternura. No me asusté. Sus ojos eran los mismos que me miraban cuando aún estaba vivo, llenos de calma. Parpadeé y ya no estaba. Solo quedaba el brillo del sol sobre el cristal. ¿Qué pasa?, preguntó Andrés. Nada, hijo. Solo creo que nos están observando. ¿Quién? Los que por fin descansan. Durante la cena, hablamos como familia por primera vez en años. Sofía cocinó una sopa deliciosa. Andrés trajo vino y yo encendí las velas del aparador que hacía tiempo no usaba. La conversación fluyó ligera, sin silencios incómodos. Hablamos de cosas pequeñas, del jardín, del trabajo, del gato del vecino. Y entre risas, me di cuenta de algo que me estremeció de alegría. La casa estaba viva otra vez. El sonido de los cubiertos, las risas, incluso el olor a comida, todo tenía el sabor de la reconciliación. Nunca creí que estaríamos así, dijo Sofía. Ni yo, respondí. Pero las heridas, cuando se limpian con amor, dejan cicatrices hermosas. Andrés levantó su copa. Por nosotros, y por los que ya no están, añadí. Brindamos. Y al hacerlo, sentí una corriente de aire recorrerme los brazos, como un abrazo invisible. Esa noche, me quedé sola en la sala, después de que ellos se fueran a dormir. El reloj marcaba las 11. La campanita se balanceaba suavemente con el viento. El marco vacío del espejo parecía brillar con una luz propia. Me acerqué. Durante un instante, me pareció ver mi reflejo, aunque no había vidrio. Una ilusión, tal vez. Pero algo me impulsó a hablar, como si alguien me escuchara desde el otro lado. Gracias, dije en voz baja, por enseñarme que el perdón no se pide, se da. Y entonces, una voz conocida, suave, maternal, serena, me respondió. Por fin entendiste, hija. Era mi madre. Su voz llenó el aire como un perfume antiguo. Me quedé inmóvil, llorando en silencio, no de miedo, sino de alivio. El perdón no borra el pasado, susurró ella, pero lo ilumina. La brisa sopló, y el marco se movió apenas, y allí, sobre la pared, apareció una sombra que se desvaneció poco a poco. Una figura femenina, caminando hacia la luz del pasillo. La seguí con la mirada hasta que desapareció, y comprendí que la casa, al fin, había cerrado su herida. Pasaron los días. Sofía volvió a trabajar, y cada tarde pasaba a visitarme. Me ayudaba con el jardín, reíamos, cocinábamos juntas. Andrés, al verla tan diferente, volvió a mirarla con los ojos del principio, cuando todavía creía en el amor. Una tarde, mientras regábamos las plantas, Sofía me preguntó, ¿a veces la oyes todavía? ¿A quién? A la voz, la que decía tu nombre. No, ya no. Entonces se fue. No, le corregí. Se quedó, pero en otro lugar, en el único donde los muertos y los vivos pueden encontrarse sin miedo, el corazón. Sofía sonrió, y en ese momento comprendí que la paz verdadera no llega cuando todo termina, sino cuando aceptas que el amor siempre fue la raíz de todo, incluso del dolor. Una noche, mientras dormía, tuve un sueño tan real que aún hoy lo recuerdo con claridad.
Estaba en el jardín, bajo la luna llena. Frente a mí, la casa brillaba, hermosa, viva, y en la puerta me esperaban 3 figuras, mi madre, mi esposo, y una mujer que reconocí como mi yo más joven. La muchacha se acercó y me tomó las manos. «Gracias», me dijo, «por no rendirte». «¿Quién eres?», pregunté, aunque ya lo sabía. «Soy la que fuiste, y la que aún vive dentro de ti». Me abrazó, y cuando desperté tenía lágrimas en el rostro y una sensación profunda de plenitud. Esa mañana preparé el desayuno para 3. Andrés y Sofía llegaron sonriendo, hablando de planes nuevos, un viaje, un proyecto, un hijo. La palabra nieto resonó en mi mente como una promesa. «¿Estás bien, Claudia?», preguntó Sofía. «Sí», dije sonriendo. «Mejor que nunca». Comimos tranquilos, riendo, hablando de la vida. Y al final, cuando Sofía se levantó para lavar los platos, escuché la campanita sonar una última vez. ¡Ting! No miré hacia ella. No hacía falta. Sabía lo que significaba. Era el eco del perdón, el sonido de algo que, después de tanto dolor, había encontrado su paz. Esa noche escribí una última carta. La guardé en el cajón del aparador y dejé encendida la vela más pequeña del altar. Decía: «Si algún día alguien entra a esta casa y siente frío, que sepa que aquí se amó, se lloró y se perdonó, y que cada vez que suene una campanita, no es el miedo el que habla, es el alma, recordando que la luz siempre vuelve». Me senté frente a la ventana y observé las sombras del jardín moverse con la brisa. La vida seguía su curso. Yo también. Y así entendí que toda venganza tiene un final, pero el perdón no termina nunca, porque sigue resonando, suave, como una campanita lejana, en los lugares donde antes solo había silencio. Han pasado 6 meses desde aquella mañana en que todo cambió. La casa donde tanto se lloró, donde las sombras se arrastraban por las paredes y los espejos parecían tener alma, hoy está llena de flores. Las cortinas blancas bailan con el viento y el aroma a lavanda se mezcla con el del café recién hecho. A veces me despierto creyendo que todo fue un sueño, el miedo, la oscuridad, las voces. Pero luego miro alrededor y comprendo que no fue un sueño, sino una transformación. El miedo, cuando se enfrenta con amor, deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Hoy cumplo 69 años, y como cada año, he preparado el desayuno para 3. Para mí, para mi hijo Andrés y para Sofía. Ellos llegan puntuales, con flores y sonrisas, pero hay algo distinto en sus miradas, una ternura nueva, un respeto que antes no existía. A veces no hace falta que las palabras lo digan todo. A veces el silencio, cuando ya no duele, dice más que cualquier disculpa. «Feliz cumpleaños, mamá», dice Andrés abrazándome con fuerza. «Feliz cumpleaños, Claudia», añade Sofía dejando un pequeño paquete sobre la mesa. «¿Qué es esto?», pregunto sonriendo. «Ábrelo», me responde. Rompo el papel con cuidado. Dentro hay una campanita de cristal, pequeña, transparente, con una cinta dorada. Cuando la agito suavemente, emite un sonido claro, agudo, pero dulce. «Ting». El eco llena la casa, y por un instante todo parece detenerse. El aire vibra, los rayos de sol atraviesan el polvo suspendido, y juro que siento una presencia ligera, una caricia en el hombro. Miro hacia la ventana. Una mariposa blanca se posa en el marco y abre sus alas lentamente. «Es hermosa», susurro. «La vimos en una feria artesanal», explica Sofía. «Pensamos que te gustaría». «No saben cuánto», respondo, y siento un nudo en la garganta. Acaricio la campanita. «Este sonido», digo en voz baja, «me acompañará hasta el final». Después del desayuno, salimos al jardín. El limonero está lleno de frutos. El aire huele a tierra húmeda. Andrés instala una hamaca entre 2 árboles y Sofía acomoda un mantel sobre la hierba. Los observo desde la galería, sentada en mi mecedora. Nunca imaginé llegar a esta paz. Durante años viví esperando un gesto, un perdón, una palabra que nunca llegaba. Pero ahora entiendo que la vida no te devuelve lo que perdiste, sino lo que aprendiste a valorar. Mientras los miro, recuerdo los días en que me sentía invisible. Recuerdo mis lágrimas, el peso de la soledad,
los insultos disfrazados de bromas, las cenas donde mi voz no importaba. Todo eso, hoy, parece tan lejano como si hubiera ocurrido en otra vida. Quizá porque, en cierto modo, murió la mujer que soportaba todo en silencio. Y nació otra, más vieja, sí, pero más libre. Por la tarde, Sofía me ayuda a ordenar la habitación donde antes estaba el espejo. Ahora el espacio está lleno de luz. Pintamos las paredes de color marfil, colocamos una estantería con libros y un pequeño altar con fotos familiares. Encima del altar puse la campanita de cristal. ¿Puedo dejarle una flor?, pregunta Sofía. Por supuesto, respondo. Coloca una rosa blanca. El aroma se mezcla con el del incienso y el ambiente se vuelve suave, casi sagrado. Claudia, dice ella, después de un largo silencio, a veces tengo miedo de que todo esto vuelva. ¿A qué te refieres? A las sombras, a las voces, a esa sensación de que algo nos observa. No volverán, le aseguro. Las sombras solo regresan cuando se les teme. Ella asiente, pero sus ojos se humedecen. Nunca te lo dije, pero aquella noche, cuando pensé que moriría de miedo, sí, escuché tu voz, no la voz que me reprochaba, sino la voz que me abrazaba. Sus palabras me desarman. Quizá las dos necesitábamos perdonarnos, y lo hicimos sin saberlo, le digo. Nos abrazamos, y en ese instante la campanita suena sin que nadie la toque. Ting. Las dos nos quedamos quietas, nos miramos y sonreímos. Al caer la tarde, Sofía y Andrés se van. La casa vuelve a quedarse en silencio, pero ya no es un silencio pesado. Es el silencio de la paz, ese silencio que respira contigo. Camino hasta el altar y enciendo una vela. La llama baila despacio, proyectando sombras suaves en la pared. Me siento frente a ella y cierro los ojos. Y entonces ocurre algo. Una voz, lejana pero clara. ¿Estás en paz, hija? Sonrío. Sí, mamá, lo estoy. Entonces escucha. La campanita vuelve a sonar. Una vez, 2 veces, 3. Y cada sonido trae consigo una imagen. Mi esposo riendo en el jardín, mi madre tejiendo junto al fuego, yo misma, joven, con Andrés en brazos. Todas esas memorias que creí perdidas regresan como una caricia. El perdón no borra lo que pasó, dice la voz, pero lo vuelve liviano. Abro los ojos. La vela sigue encendida, y frente a mí, sobre la pared, hay algo que no estaba antes. Una sombra dibujando el contorno de 3 figuras tomadas de la mano. Suspiro y dejo que las lágrimas caigan, no de tristeza, sino de gratitud. Esa noche escribo. Hace años que no lo hacía, pero siento la necesidad de dejar mi historia, no por orgullo, sino por esperanza. Tomo mi cuaderno y comienzo. Me llamo Claudia Zamora. Durante mucho tiempo viví creyendo que el silencio era humildad, que callar era amar y que soportar era virtud. Pero aprendí que hay silencios que enferman y palabras que curan, que el respeto no se exige, se enseña, y que cuando el alma guarda rencor, la casa también lo siente. Esta es la historia de cómo el miedo se convirtió en luz y de cómo una campanita me recordó que, incluso en la oscuridad, el amor siempre encuentra el camino. Cuando termino de escribir, cierro el cuaderno con una paz que nunca había sentido. Dejo la pluma sobre la mesa y apago la vela. El brillo tenue del fuego se apaga como un suspiro. Al día siguiente, despierto temprano. El cielo está despejado. Las nubes parecen de algodón. Abro las ventanas y dejo que el aire fresco entre a la casa. En la cocina preparo café y coloco 3 tazas, como cada mañana. Buenos días, mamá, dice Andrés entrando con una sonrisa. Buenos días, hijo. Sofía está afuera. Quiere mostrarte algo. Salgo al jardín. Ella me espera junto al limonero, con las manos manchadas de tierra. ¿Qué haces, hija? Plantando algo, dice, con una sonrisa luminosa. Miro el suelo. Un pequeño brote asoma entre la tierra húmeda. ¿Qué árbol es? Un cerezo. ¿Por qué un cerezo? Porque florece incluso después del invierno más largo. La abrazo. Entonces será nuestro símbolo. Esa tarde, el cielo se tiñó de naranja. Los 3 nos sentamos bajo el limonero, viendo cómo las sombras se estiraban sobre la hierba. Sofía apoyó su cabeza en el hombro de Andrés. Yo los observaba con ternura, sintiendo que todo había valido la pena. De repente, una ráfaga de viento cruzó el jardín,
y la campanita de cristal que colgaba del alero sonó por última vez. ¡Ting! El sonido fue largo, profundo, como si el tiempo mismo se detuviera para escucharlo. Y en ese instante, una voz, o tal vez un pensamiento, no lo sé, susurró dentro de mí. Ya puedes descansar. Miré al cielo. El sol se escondía tras las montañas, y una luz dorada bañaba todo. Sentí una calidez recorrerme el cuerpo, una certeza suave, imposible de explicar. Ya no le debía nada a nadie, ni siquiera a mí misma. Esa noche, antes de dormir, encendí una vela y tomé la campanita. La sostuve en mis manos y le hablé, como quien se despide de una amiga. Fuiste mi compañía en la oscuridad, mi testigo en el dolor y mi eco en el perdón. Gracias por recordarme que todo termina y todo renace. La dejé sobre la mesa, junto a mi cuaderno, y con el corazón liviano me acosté. El sueño me envolvió lentamente, como un abrazo. Desperté con la primera luz del amanecer. No sé cuánto dormí, pero me sentía en paz. En la mesa, la campanita ya no estaba. Solo quedaba una pluma blanca, brillante, justo donde la había dejado. Sonreí. La tomé entre los dedos, la acerqué al pecho y susurré. Gracias. Salí al jardín. El cerezo había florecido durante la noche. Sus pétalos caían como lluvia rosada sobre la hierba. Cada flor era una historia, cada aroma una memoria. Cerré los ojos y respiré. El aire olía a vida. Soy Claudia Zamora, y esta fue mi historia. Si te conmovió, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta desde qué ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo hace que estas historias sigan viviendo, como las campanitas que suenan cuando el alma, por fin, encuentra la paz. Gracias por escucharme. Gracias por sentir conmigo. Y recuerda, el perdón no se olvida, se transforma.